Bueno, entonces vamos a iniciar. Bien. En las semanas pasadas hemos hablado de toda la parte introductoria o teórica, llamémoslo así, de los elementos en acero, del diseño estructural en acero. Pues hasta la clase pasada pues hablamos ya de las ventajas, desventajas, hablamos de los tipos de acero, mostramos una tabla donde están pues los esfuerzos de fluencia y esfuerzos últimos de cada uno de los tipos de acero. Sabemos que son 3 tipos de acero: acero al carbono, de alta resistencia y alta resistencia y resistentes a corrosión. ¿Bien? Entonces son 3 tipos de acero que podemos encontrar. Cuando hablamos de acero, estamos hablando de aceros estructurales, porque hay otros tipos de acero que utilizan para elementos de cocina o joyas u otro tipo de materiales, pero nosotros estamos hablando de un acero estructural. Bien, entonces esos 3 tipos de acero tienen unas subdivisiones, y cada una de esas subdivisiones pues maneja pues unos esfuerzos, o sea, una curva, esfuerzo de formación diferente, y pues con esas que nosotros pues vamos a hacer los diseños. Listo. Esa tabla, si no estoy mal, debe estar en el Moodle. Debe estar la tabla de los tipos de acero y debe estar compartida en el Moodle, así como los manuales de los perfiles. También estábamos hablando de los tipos de perfiles que podemos encontrar. Sabemos que hay perfiles que tienen 2 procesos de fabricación, uno es en frío y otro en caliente, que los elementos pues en frío son de espesores más delgados, son elementos de baja, o sea, soportan cargas muy pequeñas, muy utilizados en cubiertas principalmente, o sea, estructuras livianas. Y ya pues cuando tenemos puentes, edificaciones ya bastante grandes, pues ahí sí pues tenemos que utilizar perfiles laminados en caliente o forjados en caliente. Entonces, esa parte introductoria pues ya la terminamos la semana pasada. Ya esta semana pues con esta clase iniciamos ya pues la unidad 2, que es pues elementos a tensión. Vamos a hablar pues hoy de una parte también teórica de esos elementos a tensión, y vamos a hacer unos ejemplos sencillos de esta parte inicial. Ya pues a partir de esta unidad ya vamos a empezar a utilizar el manual de los perfiles para hacer diseños a tensión, que es el primer tema pues que vamos a trabajar de los ejercicios que vamos a realizar, pues son diseños de elementos a tensión. Entonces, nosotros tenemos estructuras de acero que se han utilizado pues hace siglos. Por lo menos el puente que vemos ahí en Inglaterra de 1779, son estructuras en acero. Son cerchas, o sea, son elementos compuestos por cerchas. Acá vemos otras cerchas, claro que son cerchas complejas, o sea, son varios elementos. Este está construido en el siglo XX. Y en estas cerchas pues podemos encontrar elementos a tensión y a compresión. Bien, entonces ya ustedes pues de la estática saben pues que si analizamos por lo menos esta cercha que está aquí de un lado al otro, vamos a tener elementos que están a tensión y otros que están a compresión. Bien, entonces nosotros con esta unidad, con este tema, nos vamos a encargar de analizar primero y diseñar los elementos a tensión en las estructuras metálicas. Bien, entonces ese diseño nos va a servir para los cables, nos va a servir para las cerchas, para puentes, todos los elementos que estén a tensión en una estructura los vamos a diseñar con los principios, las fórmulas, las recomendaciones que veamos en esta unidad. Bien, acá tenemos otro que son cables, o sea, ya pues tensores o cables atirantados en puentes colgantes, también trabajan a tensión. Estos cables todos trabajan a tensión. Entonces, el principio de diseño de todos esos elementos de tensión es el mismo. Bien, son elementos que tienden pues a alargar como tal su longitud. Trabajan pues siempre a tensión. No están sometidos a pandeo, sino que siempre están completamente tensionados, y como tal pues el principio de diseño es el mismo. ¿Listo? Bueno, ¿alguien va a hacer alguna pregunta?
No. Y acá tenemos otra cercha. Estructuras, armaduras, sector que son armaduras especiales, en este caso un aeropuerto, armaduras en una cubierta, en fin, acá pues tenemos otro, estas son cubiertas colgantes en terminales de transporte, vemos pues que son elementos que están sometidos a tensión, unos cables que soportan pues esas cubiertas. Entonces acá tenemos otro, cubierta de estadio, también pues tenemos aquí unos cables que están soportando pues esa cubierta. Bueno, entonces es común, o sea, vieron todas las obras, puentes, estadios, terminales de transporte, o sea, cubiertas. Entonces es común encontrar elementos a tensión en estructuras de armaduras, de puentes, techos, torres, sistemas de arriostramiento, entre otras situaciones donde se usan como tirantes. ¿Bien? Entonces, los elementos de tensión son muy comunes en las estructuras metálicas. Ahí pues su importancia de esta unidad, del estudio de esta unidad, de esos elementos de tensión. Bueno, para que un perfil se use como un elemento a tensión, como tal, pues no hay peligro de que el elemento se pandee, era lo que les comentaba. El pandeo ocurre cuando los elementos están sometidos a una compresión, entonces ocurre el pandeo. Entonces, en este caso, solamente necesitamos determinar la carga que va a sustentarse o que va a sujetarse. Con esa carga determinamos pues el área requerida para soportar esa carga, sustentar esa carga, y finalmente se selecciona una sección en un manual de acero que proporcione el área requerida. O sea, este es como el resumen del procedimiento para el diseño de un elemento a tensión. ¿Bien? Entonces, primero es qué carga va a soportarse, o sea, el análisis como tal de cargas exteriores, después determinar un área de acero para soportar esa carga, y con esa área irse a un manual de donde están las secciones de acero para escoger un perfil o una sección transversal que soporte esa carga. Bien, entonces es un procedimiento bastante sencillo. Ustedes se van a dar cuenta, pues ahora con los ejercicios que hagamos, son ejercicios que no se comparan con ejercicios de pronto de resistencia a materiales o análisis de estructuras que son un poco más complejos. Estos acá pues son un poco más prácticos y son pues más sencillos. Listo. La ventaja que vamos a tener es que vamos a tener pues Excel, o sea, gracias pues a estas clases virtuales, todos esos cálculos que hacíamos en el tablero pues en clases normales, ahora acá es un poco más rápido porque podemos programar hojas de cálculo para determinar pues todas esas áreas y escoger esos perfiles. Bien, entonces por ese lado es una ventaja que vamos a tener, pues la rapidez y la exactitud. Sabemos pues que si la fórmula está bien colocada en Excel, pues no vamos a tener errores de cálculo, y eso pues también es mucho lo que pasa pues en un salón de clases cuando se hacen cálculos manuales con calculadoras. Bien. Bueno, una de las formas más simples de los miembros de tensión es una barra de sección circular. Entonces, cuando tenemos barras, las barras pues son elementos que tienen mucha esbeltez, son elementos muy esbeltos. O sea, uno toma una varilla y pues una varilla tiende a doblarse sin soportar pues ninguna carga. Entonces, la barra circular pues es un poco difícil conectarla a muchas estructuras, pues su condición simplemente, únicamente pues puede ser soldada a una estructura, o pues si tiene una rosca se le puede hacer una rosca y atornillarla, pero es un poco más difícil. Bien, entonces la barra pues se utilizó mucho en el pasado, pero actualmente pues siempre solamente tiene aplicación en sistemas de arriostramiento, en las armaduras ligeras y en construcción pues con madera también pues que se utiliza. Listo. Y pues también pues hablar pues de que sirve como elemento reforzado en una estructura de concreto. ¿Bien? Ahora, el uso de cables, los cables sí son bastante utilizados en estos tiempos, principalmente en lo que son puentes colgantes
estructuras también de techo suspendido, como lo vimos en unas fotos también. También son usados pues los ángulos simples, ángulos dobles, secciones T, canales W, secciones armadas, o sea, toda la cantidad pues de perfiles que vimos en su mayoría pues en la primera parte, podemos utilizarlos en estos elementos a atención. Bien, aquí están los perfiles, tipos de miembros de atención. Tenemos pues la barra redonda, de la que estábamos hablando, y barra plana, los ángulos, una T, un canal, una sección compuesta o sección armada. Ya estas últimas son todas secciones armadas, y los perfiles W o perfiles S. Bien, entonces esos perfiles aparecen en los manuales. Los manuales están ya en el grupo en Moodle. Están ahí pues los manuales que vamos a utilizar para realizar los diseños. Bien, entonces en este caso nosotros, a diferencia de una estructura de concreto, que hay que dimensionar la estructura, encontrar el ancho y el largo pues, de la estructura, o el área de la sección transversal, para dimensionar la estructura, acá pues es diferente, porque acá pues ya los perfiles están dimensionados y nosotros simplemente lo que vamos es a escoger uno de ellos a partir pues de un área o de unas consideraciones o las propiedades de la sección transversal. Si alguien va a hacer alguna pregunta. Esa sección armada y al lado también sección armada son lo mismo, Sí, lo que pasa es que esta tiene una forma y pues acá tenemos otra. O sea, una sección armada es como uno tomar un perfil y unirlo para aumentar el área. Si tomamos un ángulo y lo colocamos otro ángulo al lado, entonces vamos a tener un ángulo doble. Entonces este ángulo doble es una sección armada también. Este que está aquí, ¿ya? Entonces, si le colocamos pues otros ángulos también alrededor, pues, o aquí a la canal le colocamos otra al frente, entonces ya vamos a tener, vamos a pasar de la canal pues a una sección en caja o un cajón. Entonces, a partir de los perfiles simples, si unimos dos perfiles como tal, podemos tener secciones armadas. ¿Listo? Entonces, la sección armada resulta que por algún caso ustedes están en un municipio, un sitio donde no consiguen el perfil que da el cálculo, sino que hay que traerlo de otro país o algo así, entonces eso incrementa costos. Entonces lo que uno hace es aumentar el área transversal uniendo dos o más perfiles de acero, ¿ya? Entonces se forman las secciones armadas, que son pues muy útiles, son bastante comunes en las estructuras, ¿ya? Entonces lo que se busca es eso, o sea, no traer un perfil que no se fabrique en Colombia, sino que se fabrique en otro país para que cumpla con la carga, sino trabajar con lo que encontramos en el mercado, ¿ya? Entonces, si por algún motivo tenemos una carga muy grande, coloquemos este ejemplo, una carga muy grande, y con esa carga nosotros analizamos el último perfil, o sea, nos vamos a un manual ASESCO o cualquier otro fabricante de acero, de elementos en acero, nos vamos al último perfil y no cumple ese perfil. Entonces hay que revisar a ver si colocando dos perfiles de ese y uniéndolos, entonces esa sección sí cumple, ¿ya? Entonces es como adaptarse o trabajar con lo que encontramos pues en el mercado. Listo. Entonces por esa razón se forman pues esas secciones armadas que no tanto se hacen por la figura que tenga, sino la necesidad como tal de que la estructura soporte la carga y pues trabajar con un elemento que se consiga en el mercado. Listo, que no toque traerlo de otro lugar, porque eso pues incrementa costos, los tiempos. Entonces mientras llegue ese elemento a la obra, cuánto hay que esperar y todo eso. ¿Bien? Entonces todo eso son costos que se incrementan pues en un proyecto. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hablar de la resistencia nominal
de los elementos a tensión, nuevamente pues nos vamos a la curva de esfuerzo de formación. Entonces, un miembro dúctil de acero, sin agujeros y sometido a una carga de tensión, puede resistir sin fracturarse una carga mayor que la correspondiente al producto del área de sucesión transversal por el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, recordemos, cuando ustedes vieron resistencia de materiales, que hablaron de esfuerzos normales, creo que son uno de los primeros temas de resistencia. Entonces, el esfuerzo es una fuerza que soporta o que es soportada por un área transversal. Entonces, a eso es lo que hace referencia aquí, ¿ya? Si nosotros despejamos la carga P de esa fórmula de esfuerzo, entonces lo que vamos a tener es el área de la sección transversal multiplicada por el esfuerzo, ¿bien? Entonces, esto aquí pues es el concepto de esfuerzo, que es fuerza sobre área, pero si despejamos la fuerza, entonces vamos a tener es el área que multiplica al esfuerzo, ¿bien? Entonces, eso pues es el concepto de esfuerzo. Aquí pues vemos la curva de esfuerzo de formación. Aquí pues se refiere como tal a esta zona de B a C. Estamos hablando pues de un tramo. A esto se refiere pues esta parte de aquí inicial, cuando nos dice que un elemento pues dúctil, o sea, gracias a la ductilidad del acero, él puede estar sometido a una carga que la puede resistir sin fracturarse, gracias pues al endurecimiento por deformación. Bien, entonces se refiere pues a esta zona BC, pues la ductilidad que tiene el material. Bien, nosotros pues según lo que hablamos en la clase pasada, en la semana pasada, nosotros vamos a trabajar con dos esfuerzos que son el esfuerzo de fluencia, aquí está, es el punto B de la figura, y el esfuerzo último, que es el punto D de la figura. Esos son los dos esfuerzos que nos interesan, con los cuales vamos a trabajar acá en tensión. ¿Listo? Vamos a trabajar con esos dos esfuerzos. Entonces, ya aquí pues hablamos de un concepto inicial y es la fractura. ¿Bien? Es la fractura. ¿Bien? Entonces, cuando un material se fractura, cuando ya pues supera cuando supera esa zona de endurecimiento por deformación. ¿Bien? Entonces se fractura cuando se empieza a endurecer ya demasiado, que empieza a llegar a la falla, y ahí es donde se da la fractura. Entonces la fractura, viéndolo acá, el endurecimiento por deformación está aquí, es la tercera zona de, el esfuerzo, perdón, de la deformación unitaria. Tenemos aquí pues una región lineal, es la primera zona, donde está pues toda la elasticidad del material. Tenemos aquí una zona plástica, que es pues gracias a la ductilidad del material, pues él se deforma sin llegar a la falla. Tenemos acá un endurecimiento por deformación, y aquí donde termina el endurecimiento, que es la región D, es el punto máximo, o sea, ya aquí es el límite del cual no nos podemos pasar, porque entonces viene la fractura, que es la falla del material. Listo. Entonces, nuestro límite de fractura viene siendo el esfuerzo último que va a soportar ese material. Bien, entonces aquí pues ya empezamos a hablar ya de estados límites, que es un concepto que hablamos de en la primera parte, en la primera unidad, un estado límite de resistencia, y pues es ese punto que tenemos pues donde termina el endurecimiento por deformación, que se da pues cuando ya el material alcanza el esfuerzo último. Bien, y el otro punto que vamos a trabajar nosotros es la fluencia, o sea, cuando el material pues inicia la parte plástica, que es pues el esfuerzo de fluencia. ¿Bien? Pero básicamente esos son pues los dos esfuerzos con los cuales vamos a trabajar para la resistencia de los elementos a tensión. Bien, ahora, esto que hablamos acá, para un elemento sin agujeros. Recuerden que nosotros vamos a tener
los elementos se conectan, o sea, los elementos metálicos se conectan mediante soldaduras. Con soldaduras no se necesitan agujeros, o sea, puede ser este primer caso que está aquí. O con tornillos. Entonces, para un tornillo, conectar pues un elemento metálico a través de un tornillo, sí necesitamos agujeros. Bien. Entonces, vamos a ver esta parte acá. Si tenemos un miembro, atención, con agujeros para tornillos, o sea, estos tienen agujeros, entonces este puede fallar por fractura en la sección neta que pasa por los agujeros. O sea que este elemento no falla en la parte que está bruta o la sección total, sino que puede fallar por donde están los agujeros, ¿ya? Entonces, el hecho de colocar un agujero en un elemento, estamos reduciendo el área transversal, o sea, al hacer agujeros en un elemento, reducimos su sección transversal y eso puede pues conllevar a fallas por fractura en esa sección, ¿bien? Entonces, otro punto pues, para analizar es esto, cuando pues tenemos agujeros pues en la sección transversal. Bien, entonces, de eso que hemos hablado, es que sale, de lo que hemos hablado, de ahí se derivan las dos comprobaciones que vamos a tener de resistencia, de estados límites por resistencia en esta unidad 2. Bien, entonces el primero es cuando tenemos una sección transversal o sección bruta, que es una sección sin agujeros, o puede que tengamos un perfil que tenga agujeros en una parte y en otra parte pues no tenga agujeros. Voy a tener pues acá una foto, yo creo que hay una imagen acá al final. Déjenme para ver, aquí está. Me adelanto aquí, bueno, voy a irme acá. Entonces, por lo menos, concentrémonos en este perfil, en este elemento vertical. Bien, ese elemento vertical. Entonces, ese elemento vertical tiene una zona que tiene agujeros, que es la zona donde está la conexión. Voy a colocarla aquí pues en color azul. Esta es una zona con agujeros. Y tiene otra zona sin agujeros, que es la que está en la parte superior. Listo. Entonces, nosotros tenemos que analizar las dos regiones. ¿Listo? O sea, tenemos que analizar la falla en esta primera parte, donde no hay agujeros, que es la parte superior. Pues en este caso es la parte superior porque el perfil está vertical, listo, pero si estuviera horizontal, pues fuera a la derecha o a la izquierda. ¿Bien? Entonces, hay que analizar una falla aquí en esta zona donde no hay agujeros. Entonces, esas fallas sería por fluencia, o sea, el material se deforma, es dúctil, se empieza a deformar, se empieza a plastificar, pero no se produce una fractura, sino que el material fluye, el acero fluye y se empieza a deformar, ¿listo? Entonces, esta sería una primera falla, entonces ya vemos aquí, pues falla por fluencia, y se da en la zona donde no hay agujeros, ¿listo? Se da en la zona donde no hay agujeros. Y la segunda falla, entonces sería en una zona por donde pasan los agujeros, entonces sería pues acá, justamente esa línea corta un agujero ahí, entonces ya pues este sería otra falla, entonces vamos a colocar acá, este sería falla por fractura, ya que recuerden lo que decía el enunciado, que donde están los agujeros se puede inducir un estado límite de fractura. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el área, entonces estamos induciendo una falla por fractura en esa zona, o sea, justamente donde corta un agujero. ¿Listo? ¿Por qué se dibujaron las líneas de esa forma y no se dibujaron por lo menos y no se dibujó pues de esta forma así vertical, o sea, una línea que corte todos los agujeros, por ejemplo? Entonces recuerden que estamos trabajando tensión, ¿listo? Entonces cuando estamos trabajando tensión, voy a hacer aquí una figura aquí,
Entonces, si este es nuestro perfil, este elemento que está en azul, y las fuerzas de tensión, o sea que la fuerza va en esta dirección, entonces está tensionando el perfil. Por lo tanto, la falla por tensión va a ocurrir siempre perpendicular a la dirección de la carga. ¿Listo? O sea que la falla siempre va a ser perpendicular a la dirección de la carga. ¿Bien? Entonces, por esa razón, cuando trabajamos fallas en tensión, nosotros siempre analizamos perpendicular a la dirección de la carga. ¿Listo? O sea que nosotros aquí nunca vamos a poder cortar estos 5 agujeros en esta unidad, porque nosotros no estamos trabajando corte, son cortantes, sino estamos trabajando una tensión, por lo tanto la tensión se da de forma perpendicular a la dirección de la carga de tensión. Bien, entonces siempre sea aquí en este punto, o sea en este punto de acá, o sea en este punto de acá, siempre va a cortar un solo agujero a la vez. Listo, o sea sea que la falla se dé aquí, o se dé acá en este, o se dé acá, siempre vamos a cortar un solo agujero por cada línea de falla. Listo, y no vamos a cortar los 5 agujeros a la vez, porque en este caso la línea de falla sería paralela a la dirección de la carga. Bien, entonces aclaro eso para que cuando entremos pues en ejercicios ya pues tengan eso claro. Bien, entonces estos son los estados límites que vamos a trabajar. Entonces tenemos aquí ¿Puedes repetir que no lo escuché bien? ¿qué no escuchaste bien? Lo último que dije sobre cómo vamos a trabajar. Sí, o sea, si tenemos un elemento a tensión, o sea, la carga está en tensión, la carga está en tensión, siempre la falla, sea por fluencia o sea por fractura, va a ocurrir de forma perpendicular a la dirección de la carga de tensión. Listo. O sea, siempre la línea de falla va a ser perpendicular a la dirección de la fuerza de tensión. ¿Bien? Nunca va a ser paralela, o sea, nunca va a venir en esta misma dirección de la fuerza de tensión. ¿Bien? Siempre va a ser perpendicular. Entonces, por eso, si es perpendicular, nunca vamos a poder cortar, por lo menos en este caso que tenemos aquí 5 agujeros en línea. Entonces, si la línea de falla viene perpendicular, sea que falle por el primer agujero, o sea que falle por el tercer agujero, siempre va a cortar la línea un solo agujero por cada línea de falla. ¿Ya? Eso era pues a lo que me refería en ese caso. Bien, entonces, dale un minuto, voy a ver si encuentro una imagen por acá por internet. Bueno, vamos a seguir mejor acá. Bien, entonces, ahorita pues les muestro unas imágenes al final, creo que tenemos imágenes al final. Tenemos estas ecuaciones, que son ecuaciones pues que se derivan
la fórmula de esfuerzo. Prácticamente lo que tenemos es la fórmula de esfuerzo que ustedes vieron en resistencia a materiales, ¿cierto? Entonces en resistencia a materiales tenemos que el esfuerzo es igual, tenemos esfuerzo igual a una fuerza dividida entre un área. Entonces acá pues tenemos que la fuerza va a ser igual al esfuerzo que multiplica a un área. ¿Listo? O sea, es como si despejáramos la fórmula de fuerza de esa ecuación que ustedes vieron en resistencia a materiales. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos aquí. Este P sub N es la fuerza, este FI es el esfuerzo y este AG es el área. ¿Listo? O sea, es muy fácil. Si ustedes pues, vienen de una resistencia a materiales, pues eso es lo que tenemos ahí. ¿Listo? O sea, la fórmula de esfuerzo despejada en función de la fuerza. En este caso, una fuerza de tensión. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos acá es agregar, como estamos viendo, el método LRFD, que es el método de resistencia última o método de la rotura, que está pues en la NCR10, en el título F del NCR10. Entonces, lo que agregamos es un factor de reducción de resistencia, un factor phi. Recuerden que lo que vieron pues en análisis de estructuras, no sé si lo vieron, en la norma tenemos pues que las cargas se mayoran, o sea, las cargas tienen unos factores de mayoración siempre pues superiores a la unidad, pues, por lo menos en el caso del sismo o los casos de carga viva que es menor a unidad. Pero por lo general siempre se mayora o se mayora pues la carga combinada, y tenemos unos factores de reducción de resistencia que pues depende si el elemento está a compresión, si está a tensión, si está a flexión. Entonces esos factores cambian. ¿Listo? Entonces eso es lo que se hace aquí. O sea, a partir de la fórmula se le agregan unos factores de reducción de resistencia. En este caso el factor phi es de 0,90 para fluencia, es de 0,90 para fluencia en la sección bruta. Y acá pues también tenemos un factor phi, que en este caso sería 0,75, pero este es para fractura en la sección neta. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a tener dos estados límites, que son la fluencia y la fractura. ¿Bien? Entonces la fluencia se produce en la sección bruta. Recuerden ahorita que les expliqué. Entonces, ¿cuál es la sección bruta? La sección que no tiene orificios, o sea, la sección completa del perfil. ¿Bien? La sección que no tiene orificios. Y la sección neta es donde están los orificios. Entonces, la zona o la franja donde están los orificios, y por ahí pasa la línea de falla. Entonces a eso nosotros le vamos a llamar de aquí en adelante sección neta. ¿Listo? Sección neta o sección neta efectiva, que lo vamos a ver pues más adelante. ¿Bien? Entonces esos dos conceptos quiero que queden claros desde esta clase. La sección bruta o el área bruta, llamémoslo así, el área bruta es donde el perfil no tiene agujeros, o sea, el perfil tal cual está fabricado, viene de fábrica. Y la sección neta o neta efectiva es la sección del perfil donde están los agujeros y por ahí cruza la línea de falla. Listo. Entonces, cuando la línea de falla no cruza ningún agujero, o sea que trabaja pues con el área bruta o el área total, pero cuando la línea de falla cruza por algún agujero, entonces ya el área como tal se reduce. Entonces ya no estamos trabajando con el área bruta, sino con el área neta efectiva. Bien. Entonces, las fórmulas pues son el concepto de esfuerzo. Vamos a ver la primera fórmula. Entonces la primera fórmula tenemos aquí phi sub t p sub n, o sea, factor de reducción de resistencia por la carga nominal. Entonces nosotros esto phi sub t p sub n lo vamos a llamar PU, o sea, esto nosotros lo vamos a llamar PU, que va a ser la carga de diseño o la carga última, ¿ya? Que es igual al phi por P sub n, nosotros lo vamos a llamar PU, va a ser igual a phi sub t,
por FY por AG, ¿bien? Donde aquí tenemos que fíjese usted 0,90 para fluencia. El FY es el esfuerzo de fluencia. Entonces nos vamos aquí está el esfuerzo de fluencia, este es el FY, es el punto aquí, que nosotros si nos vamos a la tabla del tipo de acero que vimos pues en la clase pasada, ahí en esa tabla están los esfuerzos de fluencia para cada tipo de acero, ¿bien? Y el AG es el área bruta de la sección, que es el área que vamos a encontrar en los manuales o en los catálogos que nos ofrecen los fabricantes, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos un perfil, conocemos el acero, nosotros podemos saber cuál es la carga máxima que puede soportar ese perfil para que no falle por fluencia en la sección bruta, ¿listo? ¿Cómo conocemos esa carga? Simplemente multiplicando 0,90, que es el phi, por el esfuerzo de fluencia del material del acero, por el área del perfil, tal cual la encontramos en el manual, listo. Entonces, así vamos a determinar las cargas máximas que soportan esos elementos a tensión para que no fallen por fluencia, ¿bien? Ahora, para que no fallen por fractura, que es el segundo estado límite, que es la falla por fractura. Entonces, para que no falle por fractura, el PU, que es esto que tenemos acá, va a ser igual a phi sub t, que es 0,75, por el esfuerzo último. Entonces, ese esfuerzo último, nos vamos nuevamente acá a la curva de esfuerzo de formación. Entonces, el esfuerzo último es el que aparece acá, es el último, pues antes de llegar a la fractura. Entonces, también está en la tabla del tipo de acero, de los tipos de acero. Y vamos a tener aquí que phi sub t por FU por el área neta efectiva, ¿bien? Este AE se va a llamar área neta efectiva. Entonces, para nosotros conocer esa área neta efectiva, ¿qué tenemos que hacer? Al área bruta, eso es lo que viene acá. Aquí está el área bruta, vamos a hablar de las áreas. Esa área neta efectiva es el área bruta restándole los agujeros, ¿listo? O sea, el área que queda en el perfil después de sacar el orificio del agujero, ¿bien? Entonces, la clase de hoy es que ustedes pues aprendan a diferenciar esas áreas, porque pues el FY y el FU pues lo encontramos en tablas, ¿listo? El área bruta también pues lo encontramos en tabla, pero el área neta efectiva sí toca calcularla, ¿listo? Esa área sí toca calcularla y pues esa es la finalidad pues de la clase de hoy, ¿bien? Entonces vamos a iniciar pues con el área bruta. El área bruta es el área de la sección transversal del perfil, o sea, sin más ni menos, o sea, el área del perfil se simboliza como AG, ¿bien? Entonces, todo lo que está ahí achurado es el área bruta, o sea, el área transversal, que es la que soporta la carga. Recuerden lo que les dije, que si la carga, la sección transversal es perpendicular a la carga, ¿listo? Entonces, pues tenemos aquí todos estos perfiles y todo lo que está achurado ahí, subrayado, es el área bruta del perfil, ¿listo? Es todo el área que soporta la carga del perfil. Ahora, el área neta, todavía no es área neta efectiva, vamos a hablar de área neta. El área neta es el área de la sección transversal del perfil menos, o sea, hay que restar, menos el área de los orificios de la conexión, ¿bien? Lo vamos a simbolizar en este caso como A sub n, el área neta. Todavía no estamos hablando de área neta efectiva, ¿listo? Entonces el área neta va a ser el área de la sección transversal, o sea, el área bruta, menos los orificios, menos el área de los orificios. Entonces, ¿cómo restamos el área de los orificios? Entonces, el área de los orificios, si vemos aquí la sección transversal, por lo menos aquí tenemos unos orificios en el alma del perfil. Entonces, el área de este orificio no es más que multiplicar el espesor de este elemento, o sea, el espesor por el diámetro del orificio, ¿listo? O sea, tenemos un rectángulo, un cuadrado, un rectángulo que sale de multiplicar el espesor por el diámetro, ¿bien? Entonces aquí tenemos el espesor, está acá abajo, T, y el diámetro pues lo vamos a tener acá al lado, D, ¿bien? Entonces nosotros multiplicamos base por altura o espesor por diámetro, nos va a dar el área de ese rectángulo, de ese cuadrado, y ese es el área
del orificio que vamos a restar. ¿Listo? Entonces el espesor T lo vamos a sacar de los manuales, de los catálogos de los perfiles. Ellos nos dan estos espesores T, tanto del alma como del perfil del patín. Eso lo vamos a ver pues en la próxima clase. Miramos esos espesores, miramos los manuales, pero quiero poner que observen dónde está el orificio. El orificio pues es un orificio circular, el orificio circular estándar, pero cuando el orificio circular uno, por lo menos si tenemos este círculo que está aquí, y pues queremos hacer una sección transversal, o sea, un corte por el círculo en toda la mitad, entonces lo que nos va a quedar, si miramos pues la proyección como tal, lo que nos va a quedar pues es un diámetro, ¿cierto? Entonces, si tenemos pues un volumen, entonces sería pues el diámetro por el espesor para poder sacar pues el área de ese corte, ¿ya? Entonces, por esa razón, pues ese orificio que en realidad es circular, cuando hacemos el corte transversal en el perfil, se observa pues como si fuera una especie de rectángulo, la parte pues más larga, o el diámetro como tal de ese orificio ya seccionado. ¿Bien? Entonces, por esa razón, el área neta, aquí está, el área neta es igual al área bruta menos, ojo que está una sumatoria. ¿Por qué está la sumatoria? Porque puede que no haya un solo orificio, sino que hayan por lo menos 3 orificios, como es este caso de este ejemplo que vemos aquí, donde tenemos 3 orificios en esa sección transversal. ¿Listo? Entonces, habría que hallar el área de un orificio. Si todos los orificios son iguales, habría que hallar el área de uno y multiplicarla por 3 para restar pues todas esas 3 áreas de ese orificio. ¿Bien? Entonces sería el área bruta, AG, menos la sumatoria de todos los diámetros por los espesores. ¿Bien? Los diámetros por los espesores. ¿Bien? Bueno. Entonces, aquí tenemos donde deje el diámetro del orificio y deje el espesor de la parte donde se encuentra el orificio. Ahora, aquí hago una aclaración. El diámetro, voy a hacer la aclaración. El diámetro del orificio es diferente al diámetro del tornillo o conector. ¿Sí? Entonces siempre el diámetro del orificio por donde va a pasar el tornillo debe ser siempre un poco mayor, si no el tornillo pues no pasaría. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto mayor es? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Bien, ¿cuánto mayor es? Entonces hay unas tolerancias que están indicadas en el título F de la NSR 10, y pues esas tolerancias aquí están pues aquí están en la presentación. Entonces vamos a hablar aquí está. Entonces el diámetro del orificio, o el diámetro del orificio, es igual al diámetro del tornillo. O sea, el diámetro del orificio es el diámetro del tornillo más, entonces hay que sumarle, el diámetro del orificio es el diámetro del tornillo más un 16avo de pulgada, que es equivalente a 1.6 milímetros. Entonces, un 16avo se le suma por defectos de fábrica. Entonces, puede que uno de cada 1000 o de cada millón o de cada 1000 millones de tornillos tenga con algún defecto de fábrica. Uno no sabe pues cuándo le va a tocar ese tornillo a uno. Y por esa razón, el orificio debe hacerse un 16avo de pulgada, un poco más grande. ¿Listo? O sea, 1.6 milímetros, un poco más grande. ¿Bien? Entonces, una razón es por defectos de fábrica. ¿Bien? Y adicionalmente al defecto de fábrica, o sea, adicionalmente al defecto de fábrica, se le debe adicionar, ojo,
además de un 16avo por defecto de fábrica, debe sumársele más, o sea, un 16avo o 1.6 milímetros adicionales. Ojo acá, ojo esta palabra, solamente, ojo esta palabra que está aquí, solamente si el diámetro del tornillo es mayor o igual al espesor de la parte conectada. ¿Bien? Eso ocurre pues por punzonamiento o aplastamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Tenemos aquí que el espesor de la parte conectada, por ejemplo aquí, el espesor de este perfil que está aquí, el espesor T es igual a 0.22 pulgadas. ¿Listo? 0.22 pulgadas. Entonces, si tenemos un tornillo de media pulgada, que es lo mismo que 0.25 pulgadas, ahí en ese caso aplica esta última parte. ¿Bien? Ahí en ese caso aplica esta última parte. ¿Bien? ¿Por qué aplica esa última parte? Porque el diámetro del tornillo es mayor al espesor en el cual pues él se conecta. ¿Ya? En este caso el diámetro del tornillo es 0.25 pulgadas y el espesor del perfil justamente donde están los orificios es de 0.22 pulgadas. O sea, el diámetro del tornillo es mayor al espesor de la parte conectada. Por lo tanto, en este caso, vamos a ver aquí el orificio, de cuánto quedaría el orificio. Entonces, el orificio, por lo menos, si el diámetro, regálenme un minuto. Bueno, por ejemplo, si el enunciado nos dijera que el diámetro del tornillo es de, vamos a poner un ejemplo, un cuarto de pulgada. Perdón, el diámetro del tornillo lo tenemos aquí. El diámetro del tornillo es media pulgada. Entonces el diámetro del orificio sería igual. Entonces, aquí está el diámetro del orificio, es el diámetro del tornillo, o sea que es media pulgada. Sería media pulgada. Perdón. Aquí sería media pulgada más un 16avo por defectos de fábrica, ¿cierto? Y ahora, como se cumple la última condición, donde 0.25 es mayor a 0.22, entonces hay que sumarle un 16avo más por punzonamiento, ¿listo? Porque el diámetro del tornillo es mayor o igual al espesor de la parte conectada, ¿bien? Entonces, eso solamente se suma, o sea, este último, un 16avo, este último que estoy señalando aquí, solamente se suma cuando ocurre eso, ¿bien? Entonces, por lo tanto, aquí el diámetro del orificio quedaría de media pulgada más un 16, más un 16 sería un octavo de pulgada. Sería un octavo de pulgada. Entonces, de esa forma, pues quedaría pues ese diámetro de ese orificio. Bien. Ahora, lo otro es cuando no se da esa condición. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Si modificamos aquí, voy a modificar aquí el diámetro del tornillo, entonces ya el diámetro del tornillo no es media pulgada, sino es, perdón, media pulgada es 0.5. 0.5, sí, de todas formas es mayor.
Vamos a colocarle que sea un octavo de pulgada. ¿Listo? Entonces, un octavo de pulgada, si el diámetro del tornillo fuera un octavo de pulgada, un octavo es lo mismo que 0.125 pulgadas. ¿Listo? Si se da este caso, si el diámetro del tornillo es un octavo de pulgada, vamos a modificarlo acá también. Si el diámetro del tornillo es un octavo de pulgada, el diámetro del orificio sería un octavo más un 16avo por defectos de fábrica, y este último no se colocaría porque el diámetro del tornillo es menor, en este caso sería menor que el espesor del perfil que está conectado. ¿Listo? Sería menor. O sea que en ese caso, esa última parte del enunciado no se incluye, en ese cálculo. ¿Listo? Solamente se deja un 16avo por defectos de fábrica, más no se incluye el último 16avo por punzonamiento, ya que pues el espesor es mayor que el diámetro del tornillo y es capaz de resistir el punzonamiento de la conexión o del orificio. ¿Bien? Entonces en este caso quedaría simplemente como un octavo más un 16avo. ¿Bien? Entonces yo creo que quedó claro esa parte de ahí. De todas formas, pues esta presentación, ahora que ya se habilite pues la unidad 2, ya pues esta presentación nos queda lista, habilitada, para que ustedes pues la consulten y pues puedan leer esto con más detenimiento. Bien. Entonces espero que haya quedado claro pues esa explicación con respecto al diámetro del orificio, ¿ya? Cuánto es mayor y cuándo se considera una condición u otra condición. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, unos ejemplos. Vamos a hacer estos ejemplos. Ya yo voy a abrir acá Excel para calcular esa área neta. O sea, vamos primero a calcular el área neta en cada uno de estos ejemplos que están aquí, que son pues muy fáciles. Ya abro Excel y paso pues esta presentación, la copio de Excel para poder resolver esos enunciados acá. Bien, vamos a empezar con este. Entonces, ustedes ahí observan un elemento, una figura. Están observando una figura. Esa figura, la notación como tal, o la designación de esa figura está arriba, donde dice PL, 3/4 por 8. Entonces, ese PL significa que eso es una placa, entonces, una platina. Es un elemento rectangular,
nosotros estamos viendo pues un lado de esa platina. Yo voy a hacer pues como voy a colocar una imagen acá. Déjenme ver si encuentro una imagen para ponerla ahí y ya que ustedes pues puedan en un minuto mientras busco una imagen. Bueno, aquí tenemos una platina, una figura de una platina. Bien, entonces nosotros la estamos viendo más o menos como de esta forma. Y entonces esto es lo que tenemos aquí, listo. Entonces ¿sí me escuchan? Sí, ingeniero. Están viendo el Excel, ¿sí? Sí. Ok, listo. Entonces, esta platina está sometida pues a una fuerza de tensión. La fuerza pues viene en esta dirección. Aquí pues está la fuerza de tensión. Vamos a ponerla aquí un poco más gruesa. Listo, está la fuerza de tensión, que es esa que está ahí. ¿Bien? Esa platina pues está conectada a otro elemento. Ese otro elemento pues debe estar detrás de la platina. Y la conexión se da a través de unos pernos. Entonces esos pernos pasan por esos orificios que están ahí, listos. Son unos pasadores, unos tornillos que pasan por esos orificios. Bien. Entonces nosotros vamos a calcular el área neta. O sea, esta platina tiene una forma, ella tiene una base. Aquí pues está la base de la platina. Voy a ponerla aquí, base. O espesor mejor. Este sería el espesor. Vamos a poner aquí, este es el espesor T. Un poco más grande. Este sería el espesor T de la platina. Y acá tenemos pues la altura. La altura pues la vamos a tener por acá. ¿Listo? Entonces el área transversal, o sea, el área transversal de esa platina sería pues esta área que está aquí. Voy a poner aquí en color rojo para que ustedes pues lo observen bien. El área transversal de la platina sería esta área que está acá, y esa área transversal es la que está soportando la fuerza de tensión. ¿Listo? El área transversal viene siendo esto que está aquí, y no es más que multiplicar el espesor T por H. ¿Bien? Entonces, ¿dónde están ese espesor T y esa H? Pues lo tenemos acá en la figura. ¿Listo? Pues aquí no nos aparece la altura, pero nos aparece el espesor. Por ahora la altura no la vamos a utilizar para el cálculo que vamos a realizar, porque nos interesa el espesor. Recuerden la fórmula de área neta, ¿bien? Que es diámetro por espesor. ¿Bien? El área bruta menos el diámetro por el espesor. Perdón, la altura la tenemos aquí que son 8. Sí, la altura está aquí que es 8. ¿Bien? 8 pulgadas y el espesor T es 3/4. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Ya nosotros conocemos esta área que está aquí en rojo, ¿cierto? La área que está aquí en rojo nos interesa. Pero ahora, ¿cuál es el área donde están los orificios? ¿Ya? O sea, el área donde se resta este orificio que está aquí. ¿Bien? ¿Cuánto es el área transversal en esa parte que está soportando la fuerza de tensión que está de color verde ahí? ¿Bien? Entonces, esto es lo que vamos a nosotros a determinar. El área transversal en este corte, en esta sección donde está el orificio. ¿Bien? Ese va a ser nuestra área neta. Entonces, es lo que yo les comentaba.
sea pues donde nosotros coloquemos la sección transversal, sea aquí en este primer orificio, o sea acá en este, o sea acá en este último, esa línea siempre va a cortar ¿cuántos orificios? Uno solo, ¿cierto? Va a cortar siempre un solo orificio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa área siempre va perpendicular a la dirección de la carga. ¿Bien? A la dirección de la carga. Entonces nosotros vamos a restar siempre un orificio en este ejercicio particular. ¿Bien? Particularmente en este ejercicio vamos a restar un orificio. Entonces vamos a colocar aquí los datos. Entonces aquí espesor. Esto es un poco más grande. Espesor va a ser igual a el espesor, pues es el valor más pequeño, sería 3/4 de pulgada, sería 3/4, es lo mismo que 0.75 pulgadas, si queremos pues trabajar con decimales. La altura serían 8 pulgadas, 8 pulgadas, por lo tanto el área AG, este es el área bruta AG, sería igual a espesor por altura, ¿listo? O sea que el área bruta AG sería igual a 6 pulgadas, ¿listo? Sería igual a 6 pulgadas. Ya tenemos AG, voy a copiar pues la fórmula para que ustedes vean lo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, aplicando esta fórmula, que es la, pues, la que tenemos allá en la presentación. Entonces, vamos a encontrar el área neta, que va a ser igual al área bruta, menos la sumatoria del diámetro del orificio por el espesor de la placa. Entonces ya tenemos T, que es este 0.75, es el último valor de la fórmula, y acabamos de encontrar AG. Bien, ¿qué nos falta? Ya tenemos aquí el número de orificios, ya sabemos que es un solo orificio por cada corte, o sea, independientemente en cuál orificio calculemos el área transversal, siempre vamos a cortar un solo orificio, ¿listo? O sea que sería 1, ¿bien? Y D, que es el diámetro del orificio. Entonces nosotros vamos a tener aquí el diámetro del tornillo. Entonces el diámetro del tornillo está aquí abajo. Dice aquí tornillo de 3/4 de pulgada de diámetro. Tornillos de 3/4 de pulgada de diámetro. Entonces el diámetro del tornillo, o sea, de cualquiera de los tres, es uno solo, que sería igual a 3/4 de pulgada. Que es lo mismo que 0.75 pulgadas. Entonces, si analizamos el diámetro del tornillo y analizamos el espesor de la parte conectada, resulta que son iguales. Son iguales. Son iguales. Entonces, vamos a ponernos esto de acá. Entonces, esto fue lo que nosotros tenemos allá en la presentación. El diámetro del orificio es el diámetro del tornillo más un 16avo por defecto de fábrica y más un 16avo adicional solamente si el diámetro del tornillo es mayor o igual. Vea que tiene la palabra igual al espesor de la parte conectada. ¿Listo? Entonces, en este caso, como son iguales el diámetro del tornillo y el espesor de la placa que está conectada, entonces se le suma un 16avo adicional. ¿Listo? Entonces, aquí el diámetro del orificio, vamos a colocarlo aquí, va a ser igual entonces al diámetro del tornillo, bien, más 1/16 por defectos de fábrica, bien, y más 1/16 porque ocurre funcionamiento, o para considerar el funcionamiento, debido a que el diámetro del tornillo es igual al espesor de la parte conectada. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? ¿No hay ninguna pregunta?
Bueno, creo que quedó claro todo. Entonces, el Todo diámetro claro. del orificio quedaría de 0.875 pulgadas. ¿Listo? Ese sería el diámetro del orificio. Entonces ya tenemos todo. Vamos a aplicar la fórmula. Entonces, el área neta AN, el área neta, va a ser igual al área bruta. Entonces sería 6 menos, entonces, un orificio, 1, por el diámetro del orificio, que es 0.875, por el espesor de la parte conectada, que es 0.75. ¿Listo? Entonces, eso que tenemos aquí es la fórmula que está a la derecha de área neta. ¿Bien? Esa es la fórmula que está ahí. Es muy sencilla. Este tema es un tema muy sencillo. Simplemente es pues, aplicar esos conceptos que estamos trabajando, pero como tal, si ves que no es una fórmula complicada, que tengan que hacer pues, un despeje complicado ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, el área neta quedaría de 5.34 pulgadas. ¿Bien? Entonces, ustedes no deben quedarse con el número, o sea, no deben quedarse con el número, sino analizar ese número. Bien. Entonces, ¿cómo es el análisis de ese número? Si el área bruta, que es el área donde no hay orificios, me dio 6 pulgadas, acá está, dio 6 pulgadas, obviamente que si estoy restando los orificios, esa área me debe dar menor, ¿listo? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Cosa rara fuera que le diera aquí que el área neta es de 6.7 o 7 pulgadas, o sea que les diera mayor, ¿bien? Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer, de que si están hallando un área donde está un orificio, obviamente esa área se resta, ese orificio está restando área transversal en esa sección, ¿bien? Entonces, esa área les debe dar siempre menor que el área bruta o el área total, ¿bien? Que quede eso pues claro también. Nunca, si les dan algún ejercicio o un taller que estemos haciendo que el área neta le esté dando mayor que el área bruta, obviamente ese ejercicio por lógica, sí, por razón simple, pues está mal, listo. Siempre en el área bruta debe darle un poco más grande que el área neta, ¿bien? Ahora, ocurre un caso especial y lo vamos a ver en la siguiente semana, que es pues cuando tenemos que los orificios no están alineados, ¿listo? Sino que están, los orificios están desfasados, ¿bien? Entonces, eso ya es un caso especial y solamente en ese caso sí puede dar el área neta un poco mayor al área bruta. Depende pues cuánto desfasados estén, ¿bien? Puede dar un poco mayor o puede dar igual. Pero cuando los edificios están alineados, por lo menos aquí, bueno, aquí tenemos un solo orificio, pero vamos a ver el segundo ejemplo ya para terminar. Vamos a ver con un ejemplo 2. Voy a copiar esto. Voy a dejar estos mismos valores, voy a dejarlos aquí. Vamos a quitar pues la fórmula. Perdón. Voy a quitar esta figura. Voy a copiar pues el segundo ejemplo y ya pues damos por terminada la clase. ¿Sí? Vamos a ver este segundo ejemplo que tenemos acá. Este segundo ejemplo, pues ya aquí pues tenemos pues dos orificios que están alineados. Tenemos ahí la dirección de la carga, vemos que es una placa, en este caso ya el espesor aumenta, es de 1 pulgada de espesor por 12 de altura. Y en este caso pues ya tenemos 6 orificios en la conexión, ¿listo? Los tornillos son de 1 pulgada de diámetro. ¿Okay? Entonces, si trazamos una línea de corte, transversal o perpendicular a la dirección de la carga, entonces esa línea de corte en cualquier sitio, sea aquí o sea acá en la segunda parte o sea en la tercera parte, esa línea siempre va a cortar dos orificios, ¿listo? Recuerden que la línea de corte es perpendicular a la dirección de la carga de tensión, ¿listo? De la fuerza de tensión. Entonces, esa línea de corte siempre va a cortar dos orificios, ¿listo? O sea que hay que en este caso restar, o sea, calcular el área de un orificio y multiplicarla por 2, ¿listo?
calcular el área de un orificio y multiplicarla por 2. Bien, entonces seguimos con el mismo, o sea, lo mismo que tenemos acá. Vamos a colocar los valores de este ejemplo. Entonces ya el espesor ya no sería 0,75, sino que sería 1 pulgada. Bien. La altura ya no es 8, sino que son 12 pulgadas. Entonces, como ya tenemos la fórmula, pues el área bruta sería 12 pulgadas. El diámetro del tornillo es 1 pulgada. Entonces se aplica el mismo criterio que el del ejercicio anterior. Si analizamos el diámetro del tornillo es 1 pulgada y si analizamos el espesor conectado es 1 pulgada, por lo tanto se suma, aquí lo tenemos, el diámetro del tornillo más un 16avo por defectos de fábrica y más un 16avo por funcionamiento, ya que se cumple esto que está acá al final del enunciado, ¿listo? Toda esta parte final del enunciado. Entonces el área neta, vamos a hacer el área neta aquí, va a ser igual, entonces, al área bruta, bien, que sería 12, menos, entonces aquí en la fórmula sí cambia algo, ya no es un orificio que vamos a restar, sino que son 2 orificios en la línea de corte, ¿bien? Entonces, menos 2 orificios, bien, 2 orificios con un diámetro de orificios de 1.125 pulgadas y por el espesor de la parte conectada, que sería 1 pulgada. ¿Bien? Entonces, en este caso, el área neta da 9.75. En este caso sería pulgadas cuadradas. Listo, aquí tenemos aquí pulgadas cuadradas. Bien, entonces yo espero pues que haya quedado claro por ahora esos dos conceptos: área bruta o área total y área neta, que es el área de la sección transversal menos el número de orificios de la línea de corte. ¿Bien? Entonces dejamos hasta ahí la clase. Yo les voy a compartir este archivo de Excel junto con el documento de la unidad 2, apenas pues habilite en Moodle. ¿Listo? Yo esto lo voy a compartir por Moodle para que ustedes lo tengan allá. ¿Bien? Bueno, les agradezco la asistencia. Voy a descargar pues aquí ya la lista de asistencia. Y pues el día viernes pues ya trabajo pues en Moodle, listo, o sea que como tal no hay clase por Teams, ¿vale? Les agradezco por la asistencia. Listo, profesor, que tenga feliz tarde. Ingeniero, ¿cómo que no Gracias. lo escuché bien? Que el día viernes vamos a tener pues un trabajo en Moodle y pues ya pueden